buenos días. Bienvenidos a este webinar del Ecoreto 8.0 sobre agricultura sostenible. El día de hoy tenemos la presencia del señor Sebastián Davis. El señor Sebastián Davis funge la función de jefe de valor compartido para Postobón. Dentro de Postobón, él es responsable de desarrollar la estrategia de sostenibilidad y valor compartido de la empresa, así como diseñar, ejecutar y evaluar iniciativas de valor compartido que contribuyan a mejorar el desempeño en los principales temas de sostenibilidad dentro de la empresa Postobón. Y el día de hoy, Sebastián va a estar compartiendo con nosotros todo lo que tiene que ver con este ecoreto agricultura sostenible. Antes de pasarle la palabra a Sebastián, que Sebastián, te adelanto si ya puedes descongelar tu imagen para poder ver tu presentación. Eh, Les quiero mencionar que tienen hasta el 15 de enero para poder registrarse en el Ecoreto, y si ya se registraron, tienen hasta el 15 de enero para poder subir los dos documentos básicos que necesitan, siendo este el plan de proyecto y el video promocional. Esos son los dos documentos obligatorios. Sin embargo, tienen otros dos documentos, siendo este el lienzo del modelo de negocio y la página web, que también pueden compartir con nosotros como parte opcional de su perfil, donde lo suben a su perfil y nosotros podemos evaluarlo en base a esos documentos. Así que les recuerdo que el 15 de enero es la fecha límite. Los invitamos a que vayan subiendo desde ya los documentos para poder pasar a esa siguiente etapa de la competencia. Así que sin más, Sebastián, te cedo la palabra. Me gustaría que compartas con nosotros, antes de iniciar la presentación, un poco tu background y por qué estás interesado en estos temas. Y finalmente, ya hacia el final de la presentación, vamos a tener un par de minutos para preguntas y respuestas. En ese sentido, invitamos a los participantes que vayan escribiendo sus preguntas en lo que va transcurriendo la presentación en la pestaña de preguntas. Ahí las escriben y yo le voy a estar leyendo las preguntas a Sebastián para que pueda respondérselas a ustedes. Así que recuerden, tienen la pestaña que se llama preguntas, escriben ahí sus preguntas y hacia el final de la presentación yo las voy a estar leyendo. Así que sin más, Sebastián, te cedo la palabra. Una vez le quites el mute a tu micrófono, te vamos a estar escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Listo, buenos días y muchas gracias a ustedes por participar, por tener este espacio. Mi nombre es Sebastián Davis, soy el jefe de valor compartido de Postobón. Me encargo de todos los temas de sostenibilidad que maneja la compañía que tienen que ver con el negocio. Tengo a mi cargo, mi responsabilidad, temas que tienen que ver con medio ambiente, temas que tienen que ver con agua, residuos, emisiones, etcétera. Temas que tienen que ver con asuntos sociales, como la relación con los vecinos, el desarrollo de la cadena de valor, tanto hacia adelante como hacia atrás. eh, y me encargo de que todos estos temas hagan sentido desde el negocio, para poderles dar una visión de largo plazo y para poder, mediante la filosofía de valor compartido, asegurar que hay gestión de los asuntos y que estos asuntos pues se están buscando solucionar, no simplemente eh, mitigar o apaciguar. El día de hoy voy a hablarles del reto de agricultura sostenible. Postobón, para Postobón este tema es muy relevante porque tenemos abastecimiento de frutas que utilizamos en los jugos de nosotros, y mediante diferentes proyectos hemos podido evidenciar algunas de las principales problemáticas alrededor de la agricultura que queremos pues presentarles el día de hoy. Antes de profundizar sobre cada una de las preguntas o de las problemáticas identificadas, quería mencionarles pues quién es Postobón, una empresa con más de 110 años de historia en Colombia, parte de un grupo empresarial que se llama la Organización Ardila Lule. Es una de las empresas de bebidas más grandes del país. Tenemos un portafolio bastante amplio
en cuanto a marcas, en cuanto a sabores, en cuanto a presentaciones. Y tenemos varias categorías. Tenemos bebidas carbonatadas, bebidas isotónicas, energizantes, jugos, tés, aguas, entre otros. Dentro de nuestra operación en Colombia tenemos 23 plantas embotelladoras, 66 centros de distribución. Manejamos envases en PET, en vidrio, tanto retornable como no retornable. Lo que se utilizan los dispensadores que lo llamamos bag-in-box, lata, aluminio, Tetra Pak, Toy Pack, bolsas y una línea que conocemos nosotros como DuPont Line. Eso para entender, para explicar por qué la relevancia de estas preguntas para nosotros y por qué nos interesa buscar soluciones a este tipo de necesidades. La primera pregunta es el reuso sostenible de los subproductos, por ejemplo, las cáscaras de plátano, de papa, de avena, naranja, mango, coco, tanto para PepsiCo como para Postobón, que somos patrocinadores de El Ecoreto. Esta es una pregunta grande que tenemos porque ya sea para la elaboración de jugos como los nuestros o ya sea para la elaboración de snacks, se necesitan insumos agrícolas en donde no se utiliza el 100% de estos insumos. Ese es el caso de Postobón. Nosotros hoy en día compramos frutas como maracuyá, mora, banano, naranja, guayaba, fresa, eh, para la elaboración de dos de las marcas de nosotros, Hit y Tutti Frutti. Eh, eso, eh, esa fruta la compramos, se procesa para la elaboración de pulpas, pero suelen salir residuos como por ejemplo la pepa del mango, que no se utiliza y que sale como un subproducto, que tiene una riqueza impresionante desde el punto de vista de los ingredientes de la pepa o de los elementos que componen la pepa o la cáscara. Actualmente se disponen en rellenos sanitarios, en los residuos postindustriales, van a rellenos sanitarios como el que ven ustedes en la foto de mano derecha en la parte superior, o van para fincas para el consumo de animales como forraje. Eh, la pepa se puede utilizar para darle alimento a las vacas, a los cerdos, o para la elaboración de concentrados de otros animales, pollos, animales caseros, etcétera. Sin embargo, pues el volumen de, llamémoslo, residuos postindustriales que surgen es muy alto. Y definitivamente no quisiéramos disponerlos en relleno sanitario, eh, porque por un lado se pueden aprovechar mucho mejor mediante otros procesos y por un segundo lado los rellenos sanitarios deberían ser la última opción de desecho de de los residuos que salgan tanto de los hogares como de las empresas. Y teniendo en cuenta que esto tiene posibilidad de tener otros usos, pues es importante darle esos otros usos, buscar que el relleno sea la última alternativa. Desde el punto de vista ambiental, el manejo equivocado de residuos postindustriales de papa, de yuca, de coco, de banano, de mango, etcétera, generan lixiviados que pueden contaminar fuentes hídricas. Aquí quiero ser enfático es que en que el manejo inadecuado es lo que causa estos problemas. Y por eso pues debe dársele una disposición adecuada, una disposición correcta y debe dársele un buen manejo. En segundo lugar, cuando se generan un volumen alto, un volumen importante de estos residuos, pues puede generarse malos olores por la descomposición, ya sea en las fincas en donde se está utilizando para el forraje animal o ya sea en los lugares de almacenamiento mientras se procesa o ya sea en los rellenos sanitarios a medida pues, que se van cubriendo. En tercer lugar, una acumulación excesiva de estos residuos, sobre todo en las fincas, genera problemáticas en el sentido en que las fincas tienen una demanda continua, pero no creciente. Y la generación de los residuos no se hace todo el tiempo de acuerdo a esa demanda continua. Me explico. La cosecha de mango es bastante temporal. En Colombia es en dos momentos del año, a finales del año y a mediados del año, lo que quiere decir que entre los meses de
marzo, abril y mayo no hay cosecha. Y en la segunda parte del año, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, no hay cosecha. En esos meses no hay residuos de mango, hay residuos de otras frutas que pueden utilizarse o que se generan de manera permanente, como puede ser la mora, pero en los 3 meses, tanto al final del año como a mediados del año, en que sí se utiliza, en que sí hay cosecha de mango, los volúmenes son muy altos porque se debe procesar todo el mango que se necesita para el resto del año. En ese sentido, se generan muchísimos residuos que las fincas no alcanzan a absorber porque su demanda no aumenta con la temporalidad de las cosechas. Entonces, eso tiene que almacenarse y al almacenarse, pues se generan esos problemas, como les decía, de olores o de moscas o de otro tipo de pestes. Como número 4, está también el desconocimiento de las implicaciones legales generadas por el incumplimiento de los acuerdos de disposición. Cuando una organización como nosotros genera un acuerdo de disposición con una finca o con una empresa que dice que va a hacer compostaje o que va a hacer generación de energía a través de biomasa o que va a hacer alimento animal, esas fincas muchas veces no conocen la legislación relacionada con el almacenamiento y la disposición de estos insumos. Entonces, se le puede hacer llegar los residuos de cualquiera de estos productos. Si la finca no los maneja mal, pueden generarse multas y sanciones tanto para la finca o para la planta o para la empresa que está almacenando esos residuos, como para la generadora, en este caso nosotros. Y en último lugar, dentro de las problemáticas ambientales que identificamos, pues está el difícil consumo por parte de animales, particularmente del bovino, debido a que no hay separación de la cáscara y la pepa en el proceso. Cuando nosotros terminamos de sacar la pulpa, en un mismo lugar va la pepa y en un mismo lugar va la cáscara. Esas pepas, pues, habría que picarlas, pero no siempre las fincas lo hacen y eso puede generarles algunas problemáticas porque hay unas que se descomponen más rápido y otras menos rápido. ¿Por qué es importante esto para empresas como Postobón y para PepsiCo? Uno, por supuesto, por el cumplimiento de la política de gestión ambiental de la compañía. Son políticas que en la mayoría de sus casos van más adelante de la legislación. En segundo lugar, precisamente por el cumplimiento de la legislación ambiental, tanto en Colombia como en otros países, eh, es necesario poderle dar un manejo adecuado a estos residuos para poder cumplir con la legislación ambiental. En tercer lugar, por el cuidado y la preservación del medio ambiente, que es uno de los principios pues, de operación de ambas compañías. En cuarto, la sostenibilidad y permanencia del negocio que exige la disposición adecuada de todos los residuos, tanto los orgánicos como los no orgánicos. Aquí estamos hablando pues puntualmente de los orgánicos, pero quiero resaltar la frase que dice que vaya al ritmo del proceso. Como les mencionaba, la, la disposición de los residuos tiene que ir en línea con el proceso. Y si las cosechas son temporales, en esos momentos es donde más se va a generar residuos y eso, para eso hay que poder planear bastante bien. Eh, Número 5, el daño a la imagen pública de la compañía y la afectación de las comunidades. Para las empresas como Postobón y PepsiCo es muy importante tener buenas relaciones con las comunidades vecinas, porque de ahí vienen muchas veces los empleados, ahí es con ellos que se hacen las primeras actividades. Hay un rol de ciudadanía corporativa, hay un rol de ser un buen vecino, y esto es parte fundamental de ser un buen vecino, porque ahí es donde se generan los impactos. Y por último, los altos costos de transporte y disposición final de los residuos, sobre todo cuando se utilizan rellenos sanitarios. Llevar residuos a rellenos sanitarios genera costos tanto de la logística como de la disposición, y son costos que se pueden reducir o se pueden eliminar si se le puede dar un aprovechamiento mejor a estos residuos. En 2014, por ejemplo, estos son algunos de los residuos que se generaron. Como ustedes ven, mango es uno de los más grandes. En el caso de PepsiCo, pues hay cáscaras de plátano, hay eh, lo que no se alcanza a utilizar de la yuca, hay cáscaras de papa, en fin, hay otros residuos en coco también. Pero este es el caso pues que puedo contarles yo con certeza por la empresa a la que represento. Ven ustedes pues que mango, maracuyá, banano se generaron bastantes residuos, la mora menos, porque se alcanza a utilizar mayor parte de la fruta. Y ven ustedes en kilogramos el total de residuos que se generó, son 9.828.130 kilogramos.
Y enfatizando y reforzando lo que les decía de la temporalidad en la generación de los residuos, pues podrán ver ustedes que hay algunas frutas que se procesan de manera permanente. El banano es una de esas, tiene, digamos, un par de meses bajos, pero en general tiene una continuidad. Lo mismo sucede con la mora. Pero en el mango sí, lo que les decía, hay unas temporadas en donde llega mucha fruta. Igual con la fresa llega en diferentes momentos, son más por la cantidad de fresa que se utiliza más que por las cosechas. Y eso es en donde se generan los retos principales. Si fuera continuo, si fuera permanente, sería más fácil de manejar, pero si es temporal, pues genera retos por los grandes volúmenes que se producen. Algunas alternativas que hemos explorado, aprovechamiento del 100% de nuestros productos para alimento animal, eso se ha explorado, se puede. El problema o la dificultad es en la capacidad de la finca para absorber los residuos y almacenarlos de manera adecuada. Hay también proyectos de compostaje de grandes dimensiones para insumos que recuperen y enriquezcan el suelo. Surgen algunas de las problemáticas similares, es la capacidad de absorber estos residuos y de procesarlos. El compostaje toma tiempo y si me llegan muchas toneladas de residuos, pues eh, se demora más, tengo que tener mayor capacidad de almacenaje, tengo que tener un proceso más grande. O la utilización de los residuos sin cogeneración de energía. Hay algunos de ellos que se pueden utilizar porque tienen menor humedad, es el caso de la pepa, pero pues habría que poderla separar para que pueda utilizarse en coenergía, ya sea porque se quema o porque se genera biogás. No sé si quisieran que presentara el segundo reto y abriéramos preguntas o abriéramos preguntas puntualmente para cada uno de los retos. Podemos ir dejándolo para el final. Lo que les recomiendo a los que están participando desde ahora, que vayan escribiendo sus preguntas, así al final las tenemos listas para hacerlas. Así que les pedimos que vayan escribiendo esas preguntas, pero sigamos y al final dejamos esos minutos para responderlas. Ok, entonces antes de empezar el segundo quiero cerrar em, con el mensaje principal y es cómo poder aprovechar los residuos orgánicos de los procesos industriales de la mejor manera para que no se generen ni impactos ambientales y se puedan generar nuevos desarrollos, nuevos emprendimientos. Esto teniendo en cuenta que no estamos hablando de tres mangos o de tres papas o de tres cocos, sino que estamos hablando de volúmenes importantes de residuos orgánicos que se generan por operaciones industriales. El segundo reto dentro de agricultura sostenible eh, se trata de las estrategias innovadoras para la adaptación al cambio climático en las zonas de cultivo. Aquí quiero mostrarles un poco el contexto del campo, el contexto social y el contexto productivo del campo. Esto en Colombia pues está bastante estudiado, pero es un contexto que se repite, digamos, de manera generalizada en los países de América Latina. Por un lado, las personas que viven del campo y viven en la ruralidad suelen tener unos niveles bajos de escolaridad, no solo, digamos, no porque ellos no quieran estudiar, sino en muchos casos porque el acceso es difícil, porque la pertinencia del currículum eh, no es el más adecuado para estas personas, porque la calidad de la educación tampoco es más alta y si comparamos en cualquier país de América Latina encontramos que hay brechas entre la calidad, la infraestructura, la disponibilidad en la ruralidad y en las regiones urbanas, donde los indicadores son todos mejores en la parte urbana de los países de nosotros. En segundo lugar, vemos que en general la ruralidad recibe menos ingresos que las áreas urbanas, sobre todo cuando estamos hablando de pequeños agricultores, que es en lo que nos queremos enfocar. Aquí, pues, por supuesto que hay grandes cultivos de palma, de banano, de flores, de café, de algunas frutas, pero no estamos buscando soluciones para ese tipo de cultivos, sino estamos buscando soluciones para los pequeños agricultores que son los más vulnerables y los que menor capacidad de adaptación tienen. En tercer lugar, pues está la inseguridad alimentaria. Son familias que viven con un presupuesto muy bajo, que consumen los productos que producen, pero que eso no es suficiente ni desde el punto de vista de cantidad ni desde el punto de vista de la calidad de la alimentación.
hay que tener en cuenta que la inseguridad alimentaria no es solamente el no tener que comer, sino el no poder comer de manera balanceada o de manera adecuada, en donde hay un balance de nutrientes, en donde hay un balance en proteínas, en donde hay un balance en las fibras, en fin. En cuarto lugar está la reducción y el envejecimiento de la población. Vemos que una tendencia mundial es que las ciudades están aumentando su población, mientras que la ruralidad está disminuyendo su población. Y vemos que también la distribución en las edades eh, cambia en los últimos años. Hoy en día tenemos una población envejecida en el campo, mayores de 50, mayores de 60 años, y tenemos una población muy joven, menores de 15 años, pero lo que está entre 15 y 35, 15 y 40, está tendiendo a migrar a las ciudades. Entonces, eso desde el punto de vista de desarrollo social, desde el punto de vista de desarrollo económico, por supuesto que tiene implicaciones importantes. Y por último, desde el punto de vista social, vemos que la ruralidad normalmente tiene menor conectividad. Y conectividad me refiero no solamente al acceso a Internet, el acceso a celular, sino también el acceso a vías de comunicación. Es conectividad desde todo punto de vista, cómo la ruralidad se puede conectar con otras regiones del país, cómo se puede conectar con las ciudades, no solamente físicamente, viajar, poder ir de un lado para otro, sino también virtualmente a través de teléfono, internet, eh, en fin. Esto también tiene que ver con la infraestructura grande de agua y la infraestructura grande de energía. Se suele mencionar a estas zonas como zonas no interconectadas, porque por ahí no pasan muchas veces los servicios tradicionales de energía y de agua y de alcantarillado. Desde el punto de vista productivo, hay tres puntos importantes que vale la pena mencionar, y es que los pequeños productores suelen tener una deficiencia en la capacidad de financiación, no tienen un historial crediticio, no tienen unas cuentas de ahorro, no tienen, eh, no tienen capacidad de acceso a bancos, a cajeros automáticos, etcétera. Entonces, suelen no tener la capacidad tampoco de acceder a fuentes de recursos para poder invertir, ya sea en su vivienda, en su cultivo, en un carro, etcétera. Desde el punto de vista productivo, también suele haber una institucionalidad inadecuada, aunque hay países pues que en donde no se evidencia esto de la misma manera en que se evidencia en Colombia. Encontramos pues que eh, lo que se conoce como el banco de los agricultores, lo que se conoce como la investigación y desarrollo, todo el tema de asistencia a los pequeños productores desde el punto de vista técnico, suele estar o politizada o suele no ser la más eficiente o suele no ser la mejor financiada. No se le dedican recursos suficientes del PIB para poder financiar las actividades de investigación, de desarrollo, de socialización de las prácticas, etcétera, etcétera. Por último, desde el punto de vista productivo, también es evidente pues, que hay una insuficiente adaptación al cambio climático. Los pequeños productores suelen ser los más vulnerables a la volatilidad climática, ya sea por exceso de calor o por falta o por exceso de frío o por exceso de lluvias o por falta de lluvias. Cuando hay exceso de lluvias suelen ser quienes primero se les inunda su cultivo porque no tienen posibilidad de drenar sus tierras, porque no tienen posibilidad de canalizar el exceso de agua, y cuando no hay agua pasa básicamente lo opuesto, no tienen posibilidad de acceder al recurso que les permita mantener la productividad de las fincas. Entonces los árboles se mueren, los pastos se mueren, se vuelven amarillos, y por lo tanto pues su productividad se disminuye. Siempre y cuando ellos tengan una volatilidad, una vulnerabilidad a la volatilidad climática alta, el campo no se va a desarrollar porque va a seguir dependiendo de que haya o no haya buen clima. Y pues con lo que está los resultados del calentamiento global, eso cada vez va a ser menos frecuente y más difícil de lograr. Desde el punto de vista agua, ¿cuáles son las principales macro problemáticas? Uno es el acceso inequitativo, yo lo mencionaba ahorita con respecto a las zonas interconectadas en acueducto y luz. Las ciudades suelen tener mejor servicio de agua y de alcantarillado que las zonas rurales. En segundo lugar, las presiones sobre las cuencas. Cuando las fincas tienen baja productividad,
pues lo normal es ampliar los cultivos. Supongamos, pues, si yo tengo dos vacas que me producen 20 litros de leche cada una y se me reduce su productividad, pues puedo meter una vaca más, pero para meter una vaca más y compensar la cantidad de leche que yo necesito más tierra. Para eso suele ampliarse la frontera agrícola y eso tiene impactos negativos en la deforestación, tiene impactos negativos pues, en la expansión hacia bosques primarios y secundarios. Y por último, pues los impactos del cambio climático, que algo mencionaba ya en la diapositiva anterior. A nivel global, si bien se identifica que solamente el 15% de las cuencas tienen estrés hídrico, estas cuencas tienen el 50% de las ciudades de más de 100.000 habitantes. Eso es importante, como les digo, a nivel global. En Colombia pues se evidencia el 70% de la población está donde está el 30% de las fuentes hídricas y el 70% del agua está donde está el 30% de la población. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque no solamente afecta pues la ruralidad, sino también las ciudades, pero acá estamos hablando de ruralidad. Y si vemos en términos generales a nivel global, por sector, el agua utiliza, perdón, la agricultura utiliza la mayor cantidad de agua, seguido por la generación de energía, las manufacturas y el consumo doméstico. Eso tiene, digamos, diferentes valores en los países desarrollados y los países en desarrollo, pero en términos generales se mantiene un poco la proporción. Eh, ¿Por qué en los países en desarrollo el consumo de agua para la agricultura es mucho mayor? Es un poco por la tecnología que se utiliza. Si yo tengo un sistema de microgoteo, pues voy a utilizar menos agua que si tengo un sistema de aspersión. Eso independientemente de que el cultivo sea o no apto para el microgoteo, para la aspersión, pero eso tiene que ver mucho con el acceso a la tecnología. Aquí hay una imagen del fenómeno del niño como se vivió en Colombia los últimos 2 años, pero pues que sé que todos los países lo estamos viviendo, en donde las temperaturas aumentaron, las lluvias se redujeron, se vieron afectados no solamente los cultivos, sino las ciudades, afectó también la capacidad de generación de energía. Y esto es el fenómeno del niño es un fenómeno cíclico, se genera antes cada 7 años en promedio, hoy en día esa temporalidad ha disminuido. No siempre el fenómeno del niño viene seguido de un fenómeno de la niña, que es el opuesto, en donde hay exceso de lluvias, pero suele encontrarse un fenómeno del niño y un fenómeno de la niña. Y si se está reduciendo la distancia entre fenómeno y fenómeno, podrán imaginarse pues el impacto que se genera para los pequeños agricultores que no tienen capacidad de adaptación. Esto es lo que les mencionaba, disponibilidad de agua versus población. Si ustedes se dan cuenta en el mapa del lado izquierdo, lo que es amarillo y rojo es donde está la población, y si se dan cuenta en el mapa del lado derecho, la mayor cantidad de ríos están al lado derecho del mapa. Y digamos que en el centro hay dos grandes cuencas importantes, que es la del Magdalena y la del Cauca, pero no pueden abastecer, por supuesto, pues el 70% de la población esas dos cuencas. Entrando un poco más al tema agrícola, en esta diapositiva hay dos temas que son relevantes mencionar. Uno es la infiltración. Si ustedes eh, ven la imagen, al lado izquierdo encuentran que hay bosque. En el momento en que llueve, ese bosque tiene la capacidad de retener, de disminuir la velocidad en la que fluye el agua desde la parte de arriba hacia la parte de abajo, y eso le permite al ecosistema infiltrar agua. Si no baja el agua rápido, se demora un poco para poderse infiltrar. Eso le permite generar resiliencia al ecosistema, porque finalmente los acuíferos, en muchas partes, algunos lagos, dependen pues de la capacidad de infiltración del ecosistema. Si vemos el lado derecho, que es el lado opuesto, si no hay cobertura vegetal, y eso nos pasa mucho en las ciudades en que hoy en día todo está pavimentado, pues vemos que el agua fluye muy rápido, pues, impidiendo que el ecosistema pueda absorber esa agua va a los ríos y llega a los mares rápidamente. Entonces es agua que no le generó mayor valor al ecosistema. Por eso es importante porque una de las problemáticas, como lo mencionaba ahorita, es deforestación. Si el agricultor necesita más tierra y necesita mayor área productiva, pues va a empezar a deforestar. Y por eso las técnicas de agricultura sostenibles incluyen también la cobertura de los suelos, incluye la mezcla de diferentes tipos de cultivos para buscar esa permeabilización del suelo.
En términos generales, tenemos varias problemáticas que afectan a la ruralidad, sobre todo a los pequeños agricultores, desde el tema de agua. Uno es la centralización de los servicios, ya lo mencionaban desde la conectividad. A estas personas suele no llegarles el sistema de acueducto, a algunos de ellos les llega al acueducto veredal, pero el acueducto veredal les suple las necesidades, digamos, humanas de agua, poder tomar, poder cocinar, etcétera. Pero el acueducto veredal suele tener eh, digamos, restricciones en cuanto al uso en los cultivos. Entonces, si bien ellos puede que tengan agua para beber, no necesariamente tienen agua para alimentar sus cultivos. En segundo lugar está el tema de legislación y los permisos para el uso del agua. Un agricultor pequeño no puede abrir un pozo donde quiera, no puede captar agua de un río como quiera, y no hay necesariamente alineación entre la institución, entre el Estado y el pequeño agricultor buscando pues balancear las necesidades del agricultor con la disponibilidad, con la legislación. Entonces es importante pues tener eso, el tema de los permisos, en donde a veces hay restricciones para el uso de ciertas fuentes, pozos subterráneos, ríos, lagos, etcétera. La deforestación lo mencionaba, porque si pensamos en la diapositiva anterior, entre menos bosque haya, sobre todo en lo que son zonas de, de vegetación eh, altamente relacionada con el agua, como por ejemplo puede ser los guaduales. En donde hay un guadual en buen estado, suele haber agua y suele haber agua sobre todo en momentos también temporales. Pues si llueve, por supuesto va a haber agua, pero si no llueve, los guaduales suelen retener el agua y suelen liberar el agua poco a poco, digamos, permitiendo que no haya un impacto tan negativo en el medio ambiente. Entonces, la deforestación y el tipo de bosques es importante tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. El estrés hídrico, la falta de agua, la evaporación, las técnicas agrícolas tradicionales en donde suelen inundarse, por ejemplo, ciertos predios para sembrar arroz, eso al no ser tan eficiente, bueno, regular los flujos de agua, pues dejan, dejan fuentes hídricas expuestas a que cuando haya mucho calor se evaporen. Y esa evaporación, por supuesto, pues afecta la capacidad del agricultor de mantener su productividad. Y por último, la contaminación por actividades como la minería, pero sobre todo también la contaminación de las fuentes por la misma vivienda del agricultor, en donde suelen o tener un pozo séptico o simplemente una letrina o una descarga directa en las fuentes hídricas, en donde todo lo que se genera de residuos en la casa, tanto en los baños como en las cocinas, va directamente a la fuente hídrica, contaminando la fuente hídrica, generando problemáticas ambientales y problemáticas también, por supuesto, desde el punto de vista productivo. Entonces, el agua en el agricultor es fundamental, para la agricultura es absolutamente fundamental, y el mensaje, digamos, de esta sección es que los pequeños agricultores suelen tener una menor calidad en el manejo del agua, utilizan demasiada agua, no la utilizan necesariamente bien o eficientemente, y además tienen actividades en donde se generan contaminaciones de agua. eh, Inclusive no solo las que mencioné, sino también, por ejemplo, las vacas que van directamente hacia el río o hacia el lago a tomar agua, que suelen contaminar esas fuentes en vez de que haya un bebedero. Entonces eso, por un lado. Pero los agricultores también sufren particularmente cuando hay escasez de agua. Sufren particularmente cuando no llueve, cuando se bajan los ríos, cuando se bajan los lagos. eh, y ese sufrimiento se refleja en la productividad. Si un agricultor depende, por ejemplo, de la mora para vivir, eh, una productividad de mora, digamos, normal, debería estar alrededor de 15 toneladas por hectárea. En Colombia, por la última crisis que hubo, 2015, principios de 2016, la productividad del agricultor bajó de 15 toneladas por hectárea a 5 toneladas por hectárea, incluso en algunos sitios menos. Y si el agricultor vive de la comercialización de la mora y ahora tiene menos mora, pues se va a afectar, por supuesto, también su economía, y si se afecta su economía, se afecta su calidad de vida, se afecta su capacidad de alimentarse, su capacidad de reinvertir en el cultivo. Entonces, un productor que deja que sus matas se envejezcan porque no tiene con qué renovarlas, pues va a caer en un ciclo negativo en donde cada vez va a haber menos fruta, menos fruta, menos fruta, menos fruta, hasta donde se vuelve inviable el cultivo. Entonces, hay varios temas acá en donde las soluciones que los emprendedores pueden presentar
vendrán desde el manejo adecuado de las escorrentías, de los residuos que se generan, van desde el aumento en la eficiencia o van desde la reducción en la vulnerabilidad para cuando hay demasiada agua o cuando hay poca agua, teniendo en cuenta pues lo que se estaba mencionando. Eh, por supuesto que un pozo es una solución, pero un pozo requiere un permiso, entonces pues a la hora de presentar sus ideas, sus propuestas, tengan en cuenta también esos aspectos, los aspectos sociales, los aspectos culturales, los aspectos legislativos y por supuesto los aspectos ambientales. El objetivo acá no es solamente que tengan agua cuando no hay, sino que la manejen de la manera más adecuada, que puedan ser eficientes, no contaminar y por supuesto no verse en grandes problemas cuando no hay agua. Con eso termino la presentación y les paso la palabra para que podamos hacer las preguntas, todas las que consideren pertinentes, poder resolver las dudas y ojalá que todos tengan un entendimiento mejor sobre cada una de las dos problemáticas para que tengan eh, propuestas, ideas, proyectos que realmente transformen la ruralidad de los pequeños agricultores en América Latina. Muchísimas gracias, Sebastián, por darnos todo este contexto y el preámbulo a lo que buscamos con las soluciones que están proponiendo los jóvenes emprendedores, bueno, en Colombia, en México, en Brasil, en Argentina, en todo Centroamérica. La verdad que estamos viendo muy buenas propuestas que están viniendo y estamos emocionados por evaluar todas y verlos a ustedes en las finales que se va a llevar a cabo en junio de 2017 en México. Así que los invitamos a que vayan subiendo desde ya su plan de proyecto para que puedan pasar a esta etapa de evaluación. Como bien les mencioné al inicio de esta sesión, tienen hasta el 15 de enero para hacerlo y entre antes lo hagan es mejor. Nos viene la primera pregunta de Ricardo Guevara. Ricardo, voy a leer tu pregunta. No sé si la entiendo muy bien, pero si no me aclarás por medio del chat. Ricardo pregunta que es dentro de su legislación, que si dentro de su legislación no tienen un sistema de reconversión reproductiva de terrenos agrícolas y ganaderos a forestales a través del incentivo de pago por servicios ambientales. No sé si se entiende la pregunta, Sebastián, si no te la repito. Sí, sí, la entiendo. En Colombia hay varios esquemas de pago por servicios ambientales. El más conocido de ellos se llama Banco 2. Eh, Sin embargo, la sostenibilidad de estos esquemas, eh, digamos que es bastante, es probablemente su principal reto. Eh, Normalmente los recursos que vienen para financiar el pago por servicios ambientales vienen de contribuciones voluntarias, vienen de algunos recursos de compensación, pero digamos que todavía no es evidente el, el impacto en, a ver, ¿cómo explicarlo? Todavía no es del todo evidente que las intervenciones en los predios generen actividades económicas alternativas que permitan que esos predios no dependan de las contribuciones voluntarias o de las compensaciones de ciertas empresas. Eh, si yo doy unos recursos para que este agricultor no, digamos, deforeste el bosque, por ejemplo, para sembrar cualquier cosa, el día que se me acaben los recursos, si ese agricultor no tiene una actividad productiva alternativa que no esté relacionada con la deforestación, probablemente lo primero que va a hacer es volver a deforestar el bosque, ya sea para utilizarlo como madera o para crecer su espacio productivo para vacas o para frutas. Entonces, los esquemas de servicios por pagos ambientales, su principal reto está en esa sostenibilidad, en el tiempo, en esa autofinanciación, el desarrollo de la capacidad productiva del agricultor para que no dependa de actividades que deterioren el medio ambiente. Entonces, respondiendo a la pregunta, existen algunos esquemas, no son obligatorios, hay otros tipos de compensaciones, pero los esquemas que existen, su principal reto es esa capacidad de sostenimiento en el tiempo y su dependencia de recursos voluntarios. Excelente, muchas gracias Sebastián y gracias Ricardo por la pregunta.
Le recuerdo que en la pestaña de preguntas pueden ustedes escribir las consultas que tengan que hacer a Sebastián. Pueden escribirlo de esa manera, yo se las leo a Sebastián y él se las estaría respondiendo. La siguiente pregunta dice, si queremos iniciar un proyecto que tenga como insumo principal residuos agrícolas, ¿cuál es la mejor manera de conseguir estos insumos? Es decir, ¿las fincas venden estos residuos o podemos negociar que nos las entreguen sin costo? Bueno, desde la visión del ecorreto, lo primero que creo que vale la pena aclarar frente a la pregunta es que los residuos que se generan normalmente no se generan en las fincas, sino se generan o en una planta productiva o en unos centros de transformación, eh, en donde se acopia la producción de muchas fincas. Hay 100 productores, llevan el plátano a un sitio, ahí se le hace un preprocesamiento al plátano, se pela, por ejemplo, y ahí se generan las cáscaras de plátano. En el caso de otras frutas, se transporta toda la fruta con cáscara, con pepa, etcétera, a la planta, ahí se le hace el proceso y ahí se generan los residuos. Entonces, pues los residuos suelen estar bastante centralizados. Ahora, con respecto a la otra parte de la pregunta, eh, los proyectos pueden diseñarse o deberían diseñarse para que fueran totalmente autosostenibles. En otras palabras, puede que haya periodos de transición en donde se entregue estos residuos de manera, digamos, sin costo, en donde inclusive puede que haya un subsidio, eh, pero eventualmente el proyecto debería ser totalmente autosostenible y debería poder tener capacidad de, de recibirlos y en algunos casos de pagarlos. Ese es el ideal, porque de lo contrario pues se necesita llegar a acuerdos tanto de quién cubre la logística, como quién cubre el almacenamiento, en qué tipo de qué estado deberían entregarse esos residuos, etcétera. Entonces, cualquier idea, lo principal, y esto quiero ser muy enfático, lo principal es que debe poder ser escalable. Eso es muy importante. La innovación es importante, la escalabilidad es igualmente importante. Y lo segundo, o tal vez el tercer factor, es que la idea debe ser sostenible, debe poderse sostener en el tiempo desde lo ambiental, lo social y por supuesto desde lo económico. Debe poderse, los costos deben poderse pagar con lo que se genera. Entonces, si están esperando los residuos o los insumos de manera totalmente gratuita, pues eso es viable, pero deben generar ciertas relaciones adicionales que harían pues más difícil el desarrollo de un proyecto y dependerían pues de esa relación. El día que alguien ofrezca un peso, un dólar por algunos residuos, pues esa relación se pone un poco en riesgo. Correcto. Muchas gracias, Sebastián, por la respuesta. Y sí, haciendo ahí es bastante importante, haciendo hincapié en que el proyecto sea sostenible y escalable. Y sí, concuerdo totalmente que tiene que ser algo que cubra el costo, que se pueda comprar ese insumo. Sin embargo, digamos, hay varios escenarios. Ahorita que estabas hablando, Sebastián, sobre eso, recuerdo de otro equipo que participó en Ticaméricas y que tienen una planta de baldosas sostenibles hechas del caucho de las llantas, de los neumáticos. Y justamente ellos son de Bolivia y justamente en Bolivia, por ley, tienen que deshacerse de estos neumáticos de cierta manera que les genera un costo grande a las compañías de neumáticos. Entonces, inclusive ellos se encargaban de la logística de ir por los neumáticos, que era su insumo principal, y algunas plantas inclusive les pagaban a ellos por entregarles y deshacerse de esos neumáticos. Así que hay varios modelos que vale la pena explorar. Pasando a la siguiente pregunta, esta viene de José Eduardo Cuellar de Medellín, pregunta que en la producción y procesamiento de frutas, ¿de qué parte de estos alimentos proviene principalmente los residuos que aparecen reportados en la presentación? Me refiero, si la mayor cantidad de residuos se da por las cáscaras o por las semillas, debido a que es importante analizar la composición específica de cada parte del residuo. Ok, los residuos varían dependiendo de la fruta. Entonces, en la presentación,
la mayor parte de los residuos viene de la pepa y luego de la cáscara, porque el resto es lo que se utiliza para la elaboración de pulpas. En términos generales, es o pepa o cáscara, y las composiciones son diferentes. Si en la presentación del año pasado había incluido un análisis, digamos, de la composición de los diferentes residuos, tanto de la humedad como de los elementos, pero no fueron, digamos que no fue útil para los emprendedores esa composición, esa descripción. Entonces, por eso este año decidí quitarlos. Sin embargo, pues entiendo la pregunta. En la mayoría de sus casos, el peso, en cuanto a peso, pues viene con la humedad. Un insumo seco es más liviano que un insumo húmedo, por supuesto. Entonces, pues lo que es cáscara y algunas del bagazo pues, que se genera, viene húmedo, eso genera peso. Pero también la pepa, sobre todo en el mango, que es una de las frutas que tiene una pepa más grande. La mora pues tiene unas semillas muy pequeñas, la fresa tiene unas semillas muy pequeñas, el maracuyá pues tiene unas más semillas, pero tampoco son importantes desde el punto de vista de peso. En el mango, que es como ustedes lo vieron en las diapositivas, la principal fruta en cuanto a cantidad suele ser la pepa y lo húmedo que se encuentran los residuos. Eso desde el punto de vista de peso. Si alguien quisiera tener de pronto la información más detallada, puede referenciarse al webinar que se presentó el año pasado o pedir la información, una información un poco más completa a través de YABT. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta nos viene de Saúl López, ingeniero agrónomo desde Venezuela, y él pregunta cómo se involucra Postobón con los productores para optimizar el manejo sostenible del agua, ya que es visto mundialmente como un recurso económico. Ok, Postobón trabaja desde hace 20 años con los agricultores, desde el momento en que empezó a fabricar jugos en Colombia. Inicialmente la producción en Colombia era descentralizada, las calidades no eran las óptimas para la industria, las cantidades no eran óptimas para la industria, había que importar la pulpa de otros países. Pero teniendo en cuenta no solamente eso, sino también el compromiso social que asumió la organización, prefirió, en vez de tener un agricultor de 100 hectáreas, tener 100 agricultores de 1 hectárea. Y con esa filosofía nació el proyecto Kit Social, que es como conocemos en Postobón el proyecto de apoyo y fomento al desarrollo de los agricultores. Ese proyecto, ese programa tiene varios componentes, un componente productivo, en donde están los insumos que se pueden utilizar para poder tener una fruta de calidad sin tener trazos químicos, está pues todas las prácticas agrícolas y agroculturales, está lo referente en general al cultivo, asistencia técnica, etc. También hay un componente social importante, buscando que el agricultor, los ingresos que se generen adicionales, pueda destinarlos a mejorar su calidad de vida y el de su familia, y no solamente pues, a comprar de pronto un equipo de sonido más grande o una moto más nueva, sino que se traduzca pues, en beneficio para las familias. Y lo tercero es el desarrollo del capital social y el capital empresarial. Es muy importante el capital social en el sentido en que entre más consolidadas estén las zonas y las relaciones entre estos productores, pues más fácil o mejor va a ser su representatividad frente a las instituciones. Y van a tener mayor voz, van a tener mayor peso en sus opiniones, en sus necesidades, van a poder expresar mejor. Y el capital empresarial, por supuesto, porque un agricultor debe pasar de tener una mentalidad, digamos, muy campesina de supervivencia o subsistencia a una mentalidad de empresario, pues para que pueda crecer, desarrollarse y sacarlo mejor de su finca. Desde el punto de vista de agua, que era la pregunta, hasta hace un par de años el agua no había sido un problema tan grande como fue en este momento. Como les decía, pues las productividades variaban entre 15, 12, en el peor de los casos 10, pero no habían sufrido pues una caída tan grande. Por eso, en este momento estamos trabajando con los agricultores. Nosotros tenemos hoy en día 1.200 familias agricultoras vinculadas al proyecto, al programa Kit Social, en donde estamos trabajando con ellos facilitándoles el acceso a crédito bajo unas condiciones especiales para pequeño agricultor. Esto porque estos agricultores suelen no ser sujetos de crédito, ¿no? Como les decía en la presentación,
no tienen cuentas, no tienen historial bancario, ni historial crediticio, ni cuentas, ni propiedades que puedan soportar esos créditos. Entonces, Postobón hizo una alianza con diferentes organizaciones en donde sirve como garantía y como historial comercial con los agricultores para que ellos puedan acceder a recursos y por lo tanto adquirir sistemas de riego. Sin embargo, pues los sistemas de riego pues hemos encontrado diferentes retos. En algunos casos pues puede haber un sistema de riego por goteo, pero no hay una fuente cercana, entonces los costos de traerlo de una fuente autorizada pues son muy altos, necesitan muchas mangueras o digamos una distancia importante. En otros casos pues hay ausencia de esas fuentes. Entonces estamos buscando encontrar diferentes mecanismos adecuados para diferentes cultivos. No es lo mismo un cultivo de mora que un cultivo de mango. Un cultivo de mango es un árbol, un cultivo de mora es un arbusto. El lulo tiene un ciclo de 13, 15 meses, mientras que el mango dura 25 años. Entonces, pues hay que buscar soluciones adecuadas para la ruralidad, para el contexto, para el tipo de agricultor, pero también para el tipo de cultivo. Entonces, pues ahorita lo que estamos buscando es apoyarlos, facilitándoles el acceso a crédito para encontrar las mejores soluciones que beneficien a todos y que la puedan adquirir. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Podemos conectar eso con la siguiente pregunta de Jesús Alonso con Barisa. Él pregunta, para Ecoreto, ¿qué enfoque es mejor darle a mi proyecto? ¿El enfoque de aprovechamiento de residuos, el enfoque en el proceso de transformación o el enfoque en el producto y su grado innovador? Bueno, por nuestro lado, Jesús, te mencionamos que cualquier enfoque aplica para la competencia, así que el enfoque que tú hayas elegido, el que sintas que es el más eficiente o el más pertinente para tu producto o servicio, pues es el que quisiéramos ver. Sin embargo, me gustaría que Sebastián también diera su opinión sobre qué es lo que le gustaría ver a ellos y qué tipo de enfoque en los proyectos de Correcto. Bueno, digamos que históricamente hemos visto emprendimientos con diferentes enfoques y algunos de ellos, a ver, lo voy a poner desde otro punto de vista. El proyecto ganador es el que suele tener un enfoque, digamos, o muy puntual y totalmente transformador o un enfoque bastante integral. El ganador del año pasado tenía un proyecto en donde se aprovechaba en grandes volúmenes, y esto es muy importante, en grandes volúmenes los residuos orgánicos, pero también generaban unos recursos. Y la razón por la que ganó es porque era un enfoque bastante integral. Entonces cumplía con ser innovador, cumplía con ser escalable, cumplía con las necesidades, digamos, de la cantidad de residuos que se generaban, pero también cumplía con que era rentable, era un negocio que podía escalarse, un negocio que podía expandirse y generaba nuevas digamos, líneas de negocio para la empresa que decidiera hacer. Entonces, esa fue la razón por la que no fue bastante integral. Entonces pueden decir, oiga, mire, yo me voy a enfocar solamente en asegurarme que se puede absorber todos los residuos, y eso es muy válido, pero si el proyecto a la hora de evaluarlo no se puede mantener el tiempo y va a depender de que se gasten y se gasten y se gasten y se gasten recursos completamente, probablemente va a quedar cojo en ese sentido y tenga menos puntos en esa parte. Entonces, la recomendación es o un enfoque muy puntual y totalmente revolucionario o un enfoque integral en donde se aborden todos los temas de manera competitiva. Listo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Vamos a pasar a la última pregunta de la sesión, que viene de parte de Enrique Choque, de Cochabamba, en Bolivia. Y él pregunta, bueno, la leo textualmente, dice, mi pregunta hace referencia a que mencionó el manejo de residuos de operaciones industriales. ¿Qué pasa con el manejo de residuos que genera la sociedad? ¿Se podría proponer una solución innovadora a este sector si no se gestionan los residuos? Se da ese caso en mi país, así como se dio en las baldosas de caucho mamut que se mencionaba, eso haciendo referencia al ejemplo que yo di. Bueno, creo que la pregunta nos abre bastantes posibilidades. En este momento lo que se está buscando, el ecoreto, la propuesta del ecoreto es el aprovechamiento de los residuos postindustriales, en donde es una problemática
Es una problemática para las empresas, es una necesidad y en donde sin lugar a dudas hay un impacto ambiental. ¿Cuál es la ventaja de enfocarlo desde ese punto de vista? Como lo mencionaba ahorita, y es que hay residuos centralizados. Hay muchos residuos en un solo lugar que se generan en volúmenes importantes. Es un poco más difícil, aunque es una necesidad sin lugar a dudas, es un poco más difícil el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados por los hogares, por varias razones. Una de ellas, la multiplicidad de actores involucrados. Ahí hay gobiernos locales, ahí hay empresas de aseo, ahí hay administraciones y autoridades, ahí están, por supuesto, los residuos no están centralizados. Entonces generan o sea, hay más dificultades para abordar la problemática. Yo sugeriría que el enfoque se le diera a la parte industrial, teniendo en cuenta que si funciona para lo industrial, podría funcionar también para los residuos de los hogares. Y ya habría que solucionar otras problemáticas, como lo es el acopio de esos residuos, como es la separación en la fuente, como es la autorización para poderlos utilizar. Entonces, ahí hay varios elementos adicionales que se podrían abordar, pero consideraría yo que es posterior a poder solucionar la necesidad en este momento de la industria, que genera un impacto importante y que tiene menos dificultades para, para poder lograr soluciones innovadoras. Perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Antes que terminemos la sesión, y de manera solo para recordarles, tienen hasta el 15 de enero para tener todos sus documentos en su perfil privado cuando se registran al Ecoreto en la página de ticamericas.net/eco-reto. Les recuerdo, y lo estoy mostrando en mi pantalla en estos momentos, les recuerdo que ahí van a poder tener más información sobre la línea de tiempo, más información sobre cada reto, así como los documentos guías para poder hacer su plan de proyecto y su video promocional, que son los dos documentos que les pedimos obligatorios. Van a poder descargar las guías, así como también las guías para hacer los documentos opcionales que les pedimos, como lo es el lienzo del modelo de negocio y la presencia online, es decir, que compartan con nosotros algún tipo de presencia online. Esto puede ser una página de Facebook o una página ya de su proyecto. Así que los invitamos a que revisen la página. Tienen muchas herramientas ahí. Definitivamente los invitamos a que vayan al bootcamp. Recordemos que esta sesión es parte del YBT Bootcamp. Si van a yabt.net/bootcamp, BOOTCAMP, van a poder acceder a nuestra nueva página del bootcamp que hemos recientemente renovado. La están viendo ahora en pantalla. Ahí van a poder acceder a no solamente a registrarse a las próximas actividades, como aquí pueden ver esta sesión del Ecoreto que tuvimos el día de hoy. Ahí van a poder ir registrándose a las siguientes y van a poder también acceder por tema a los videos ya grabados. Recordemos que esta sesión con Sebastián el día de hoy ha sido grabada y va a ser, la van a poder ver en esta página de YBT Bootcamp, y tienen aquí otras sesiones que ya hemos hecho antes, así que pueden acceder a ellas en todo momento. Sin más, me queda agradecerle a Sebastián Davis de Postobón, jefe de Valor Compartido. Los invitamos a que ya suban todos los documentos que les hacen falta y que puedan participar en esta siguiente etapa del Ecoreto, que viene ya la etapa de evaluación, y que puedan subir esos documentos antes del 15 de enero. Así que, Sebastián, te dejo con las palabras de despedida. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. A ustedes muchas gracias por tenerme. Espero que la información que les transmití hoy haya sido de utilidad para mejorar sus emprendimientos. Quisiera resaltar la importancia de una competencia como esta, porque no solamente se están abriendo las posibilidades para generar nuevas empresas, nuevos emprendimientos, tener un capital semilla para que esto sea una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de tener un proyecto propio,
sino el impacto ambiental y el impacto que estos proyectos van a generar también desde lo social. Lo bonito de estos emprendimientos, o lo importante también de estos emprendimientos, no es solamente la generación de un nuevo negocio, sino de un negocio que tiene la capacidad de transformar la sociedad. Eh, Tanto en ambas de los temas de agricultura sostenible, pero también en todos los demás retos, estamos con necesidades grandes en América Latina y en otras partes del mundo. Entonces, encontrar una solución competitiva, innovadora, transformadora, que pueda generar esa empresa, estoy seguro que va también a generar transformación en el mundo, y emprendedores como los que participan en el Ecoreto son los que se necesitan para poder lograr todo eso que como sociedad queremos lograr. Entonces, pues gracias a ustedes por la organización, mucha ánimo a los emprendedores, dediquen el tiempo que seguro se va a ver recompensado, no solamente por la posibilidad de ganarse un premio, sino por el proceso que viven, que es inclusive más importante que el mismo premio. Entonces, pues espero ver a muchos de ustedes el próximo año participando, y espero verlos en la premiación. Muchísimas gracias, Sebastián. Hasta luego.